Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de los pronombres. Como sabemos, los pronombres corresponden a una de las categorías gramaticales que tiene gran uso porque en los textos nos ayuda a evitar o a lograr un poco la cohesión y a evitar un poco la repetición que a veces hacemos de los mismos nombres. La palabra pronombre proviene del latín pronomen, que significa en lugar del nombre. Vamos a ver que estas son palabras variables porque se emplean tanto en oraciones para sustituir a diversos sustantivos. Como decía allí, los pronombres funcionan para sustituir al nombre. Por ejemplo, con solo la primera persona, si se fijan, yo no puedo utilizarme o referirme a mí como otra persona. Yo no podía decir Carlos. Si yo digo Carlos y Juan, me estoy haciendo referencia a él y no a mí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir eso, tendría que decir yo, o podría decir Juan o Carlos y yo. Sí, y con el utilizar el yo estaría haciendo referencia a mí como primera persona, pero que yo sé que no puedo poner mi nombre ahí directamente y entonces ahí podemos ver un primer uso que se hace en este caso de los pronombres. O por ejemplo, si es una numeración larga y empiezo a poner nombres, ¿verdad? Digo Elmer, María y yo, ¿sí? Entonces ahí a todo eso yo lo puedo sustituir fácilmente por un pronombre y podríamos decir nosotros. Por eso es que decimos que los pronombres son palabras que están o que se utilizan en vez del nombre. O sea, muchas veces para incorporar a muchos elementos dentro de una misma palabra y con eso pues ayudarnos a sintetizar un poco. Vamos a ver que los pronombres van a tener variaciones de género y número como son las primeras personas. Sé que el yo es la primera persona, pero la primera persona del plural somos nosotros. Tú eres la segunda persona, pero la segunda persona es el vosotros o ustedes en el caso del español. La tercera persona es él o ella, pero en plural sería ellos o ellas. Entonces ahí vemos cómo tiene esas variaciones tanto de género como número. Él es para masculino y ella pues para femenino. Por último, vamos a ver que estas no son palabras descriptivas porque definitivamente sin el contexto va a ser difícil para mí identificar a quién hago referencia. Por ejemplo, si yo digo ellos son hermanos, si yo no tengo a las personas frente a mí a las cuales yo me estoy haciendo referencia, ese pronombre ellos me va a dejar un poco fuera del contexto, ¿sí? O por ejemplo el que decimos aquí arriba, el que utilizamos donde decimos nosotros. Si yo digo nosotros apoyamos el partido, ese nosotros, ¿a quiénes puede incluir? Si yo no hubiese hecho la enumeración previa, ese nosotros sería difícil para mí poderlo identificar porque yo diría, pero ¿a quién estoy haciendo referencia? ¿Sí? Entonces por eso es que decimos de que no son palabras descriptivas porque no me van a hacer una referencia pues directa a la persona o la cosa a la que están sustituyendo. Por eso es que no son tan precisos y solo va a ser el contexto que me va a decir o me va a ayudar a identificar de qué o de quién es que estoy hablando. Dentro de la clasificación que se hace de los pronombres, esta va a depender muchas veces de la cualidad de los sustantivos a los cuales pues están sustituyendo. Recapitulando, los pronombres se emplean para sustituir sin sustantivos, sintagmas, oraciones o muchas veces para evitar la repetición de palabras dentro de un texto. Y dentro de la clasificación que hacemos de los pronombres, tenemos pronombres personales que designan al hablante, al oyente y a otras entidades a las cuales se puede hacer referencia. Y tenemos yo, tú, usted o vos en el caso del español, él o ella, nosotros, vosotros, ustedes en el caso del español latinoamericano, ellos o ellas en la tercera persona. Tenemos también pronombres posesivos, que son los que indican una posesión o pertenencia. Y ahí tengo mío, mía, míos, mías. Como ejemplo, eso es mío, o sea, mi propiedad, o mi auto. Bueno, aquí hacemos una pequeña diferencia, porque si ustedes recuerdan, en el contenido de la unidad anterior, hablábamos de los determinantes y hay determinantes que se consideran como posesivos. Y aquí en un determinante posesivo está presente el sustantivo, porque aquí tenemos el auto como el sustantivo al cual está determinando o está poseyendo. También tenemos el tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suyas, 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 nuestros y nuestras.
Hay algunos pronombres que se conocen como demostrativos y estos son los que nos sirven a nosotros para indicar una distancia, ya sea espacial o temporal. Y por ejemplo, digo, en este, ese o aquel, y yo digo, este es mío, haciendo referencia a algo que se encuentra pues cercano a mí. O por ejemplo, utilizamos esto, eso o aquello. Luego tenemos los numerales, que estos expresan una cantidad o el orden preciso en que se presentan algunos elementos. Y tenemos los 1, 2, 3, que por ejemplo yo puedo utilizar cuando voy a comprar y digo quiero 2 de queso, el 2 que estaría sustituyendo en este caso al sustantivo pupusas. También tenemos cuarto, medio, primero, segundo. Por ejemplo, yo digo un cuarto, quiero un cuarto, refiriéndome a lo mejor en la tienda a un cuarto de queso o un cuarto de crema. Luego tenemos otros pronombres que conocemos como indefinidos y que estos son los que no expresan una cantidad o entidad exacta de una forma precisa. Y tenemos uno, alguno o ninguno, aunque uno sé que estoy haciendo referencia a una sola cosa, no especifico no estoy aclarando exactamente, dando una precisión exacta a lo que yo estoy haciendo referencia. Por ejemplo, digo, uno no es ninguno, pero ¿quién es ese uno que no es ninguno? ¿Sí? Entonces ahí queda un poco claro cómo se expresa esa cantidad, ese sentido de ser justamente indefinidos. Luego tenemos los interrogativos, que obviamente son los que nos sirven para hacer preguntas o para exclamar, para expresar alguna emoción y que, pues bueno, en este caso tenemos a cuál, qué, cuál, quién o cuándo y decimos qué hora es, entonces, o decimos qué, cuando preguntamos algo o nos admiramos, lo utilizamos como pronombres exclamativos o interrogativos. Por último, tenemos los relativos, que estos son los que introducen oraciones que se conocen como relativas y que hacen referencia a algo que ya mencionamos antes. Y allí podemos utilizar el qué, el cuál y el quién. Y vemos un ejemplo del qué cuando dice la casa que visitamos. El que está haciendo referencia a la casa pues, que fue visitada en un momento anterior. Bueno, y luego de este también tenemos una clasificación que se hace en este caso de los pronombres átonos en pronombres tónicos y pronombres átonos. ¿Por qué clasificamos los pronombres personales en tónicos y átonos? Los pronombres tónicos son aquellos que tienen mayor fuerza de voz por el tono que ahí se menciona y que pueden aparecer como preguntas o como respuestas aisladas. Por ejemplo, decimos, ¿quién quiere comer pizza? Yo. Y ese yo es un pronombre átono porque puede aparecer de una forma aislada. Mientras que los átonos, a diferencia de los tónicos, estos no aparecen como una respuesta aislada porque siempre se van a encontrar muy cercanos al verbo. Y ahí tenemos a los que tenemos acá, me, te, lo, la, le, se, y los plurales nos, os, los, las, les, se. Mientras que en los átonos vamos a tener, los tónicos, perdón, vamos a tener a todos los que nosotros ya conocemos como los pronombres personales, agregando otros como la tercera persona del sí consigo. Pero bueno, en este caso, pues más adelante vamos a ver el uso que se hace tanto de los pronombres tónicos y de los pronombres átonos que siempre van a estar acompañando pues a los verbos. En cuanto a los pronombres, vamos a ver que estos, al sustituir al sustantivo, van a realizar exactamente las mismas funciones que un sustantivo. Es decir, pueden funcionar en una oración como sujeto cuando aparecen generalmente al inicio de una oración. Por ejemplo, decimos, nosotros apoyamos tu propuesta. Este nosotros estaría funcionando como en este caso, pues el sujeto de esta oración. También pueden ser complementos directos cuando utilizamos las variantes me, te, lo, nos, los, las, como es el caso de Javier lo dijo. El lo estaría sustituyendo en este caso a lo que Javier dijo como un complemento directo. También pueden funcionar como un complemento indirecto cuando utilizamos las variantes me, te, nos, os, les y están indicando en este caso quién recibe el beneficio de la acción. Por ejemplo, decimos Carlos les dijo la verdad. La acción de Carlos fue de decir la verdad y a quienes les dijo, en este caso este les, estaría funcionando como un complemento indirecto. Y por último, también puede funcionar como un complemento circunstancial
cuando el pronombre va a ir precedido de una preposición. Por ejemplo, decimos, Mario irá al cine con nosotros. Con nosotros, en este caso, está hablando de una circunstancia a la cual pues Carlos va a recurrir para poder ir al cine. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre que pueden ver el video las veces que sean necesarias, tomar sus anotaciones, formular sus preguntas, para que en una próxima ocasión estas puedan ser resueltas. Gracias por su atención.